Cobrar por predicar es un tema muy controversial que hoy vamos a tocar este punto. Si se puede cobrar por predicar, sí o no. Nos vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 18. El apóstol Pablo, hablando en su carta a los Corintios, dijo: ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente, el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. O sea, él entendía en su conciencia que él tenía que predicar gratuitamente, poner el conocimiento que tenía, un alto conocimiento, al favor de los hermanos y a favor del evangelio, para predicar un evangelio gratuitamente, un evangelio puro, sin mancha, totalmente gratis. Ahora, ¿dónde es que está el problema? La Biblia habla que el obrero es digno de su salario. El problema no está cuando un predicador va a un lugar, predica y le dan una ofrenda para que él se maneje, sea con pasaje, porque si tiene un vehículo, ese vehículo no llega al lugar con agua, llega con combustible. Entonces a ese vehículo hay que echarle combustible. Mayormente, a veces los predicadores viven en el evangelio, viven de la fe y solamente trabajan predicando el evangelio. Esto es cuestión de conciencia. Si usted sabe que usted invitó a un ministro y el hombre de Dios vive lejos y usted vive 3 horas, si ese ministro vive 3 horas para llegar a la actividad, usted debe de ser consciente y entender que este hombre forzado de Dios, porque todo es cuestiones de conciencia, que este hombre forzado de Dios fue a llevarte la palabra 3 horas, ¿verdad?, de su casa, dejando su familia, dejando su mujer, dejando sus hijos, para ir a llevarte una palabra, 3 días de campaña para dejar su familia solo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que con esto hay que tener mucho cuidado, porque a veces decimos rotundamente que no se le puede dar ofrenda a un predicador, y aquí lo que está interpretando no es que no se le puede dar, sino que no se puede cobrar. Una cosa es que usted me dé algo a mí, otra cosa que yo le ponga requisitos para que usted me dé eso que me está dando. Yo decirle a usted, usted tiene que darme tanto, ponerle una oferta, o que usted me llame y yo decirle, para yo irle a usted, para yo ir a ese evento, usted tiene que darme tanto y ponerle una tarifa. Eso es lo que la palabra está hablando, que no se puede. Pero a motivo de conciencia, si usted invitó a una persona y vive lejos, y usted ve que va gastando su combustible, va con su esposa, su niño, trabaja en el ministerio completamente, el hombre de Dios paga casa, es bueno que usted lo honre con una buena ofrenda, porque no es bueno que usted tampoco trate lo de Dios así. Cuando usted se va a la antigüedad, por eso le digo que esto es un tema muy amplio, porque el apóstol Pablo actuaba de esta manera, que él dice gratuitamente, él predicaba, pero es que el apóstol Pablo se sentía tan agradecido de lo que Dios había hecho con él, de cómo él sacaba a las mujeres de la casa, mataba a los hombres, incluso en la muerte de Esteban, él fue que dio su voto, y él sabía lo demonio que era en el mundo, y lo agradecido que se sentía por Dios, que camino a Damasco una luz le resplandeció. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con el mismo Dios. Se sentía tan agradecido que el apóstol Pablo había probado de todo, había tenido de todo. Se crió a los pies de Gamaliel. Este hombre tenía dinero, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo no era pobre. Él tenía dinero, porque estaba criado a los pies de Gamaliel, de Sanedrín. Y esa gente no eran pobres. Esa gente manejaban plata. Entonces, ¿qué pasa? Pablo por eso dijo, todo lo tengo por basura. Yo he tenido todo, pero todo lo tengo por basura. Entonces,
era un hombre que había sido procesado en todos los sentidos y que había venido a los pies de Cristo con un agradecimiento donde Cristo se le parece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas te da el coce contra el aguijón. Pablo fue llamado con este llamamiento de predicar el evangelio como apóstol, de ministrar la palabra por donde quiera. Pero hubieron sitios que el apóstol se hospedó, lo sustentaron, lo alimentaron y le honraron y le trataron bien. Incluso él habla en una ocasión, estando preso, que cuando él vaya a ese lugar, dice, que recojan la ofrenda. Y él pone énfasis, dice, para que no estén como con el desorden de la recogedera de ofrendas cuando él llegue al lugar. Él lo habla a un preso cuando él estaba preso. Entonces mira qué es lo que sucede. La Biblia se interpreta de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento nadie iba donde un profeta con la mano vacía. Cuando usted ve la historia de Naamán, que estaba leproso, dice que le llevaba presente, le llevaba oro, le llevaba plata. La persona cuando iba donde un profeta se le presentaba con mucha fruta, se le presentaba con aquello, porque yo entendía que estos profetas solamente estaban dedicados a estar en los montes buscando una dirección de Dios, una palabra de Dios para bajar y darle al pueblo lo que escuchaban de parte de Dios. Y eso hay que entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Tenían que comer, tenían que alimentarse. La gente no iba donde ellos con la mano vacía. Esa mala costumbre se usa solamente en estos tiempos y eso hay que aclararlo muy bien. Entonces decimos, no, que los profetas no se honran. En el libro de los Corintios dice que nosotros tenemos en nosotros un vaso de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, derribados pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo de Cristo la muerte de Jesús para que también se manifieste la vida de Jesús en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está hablando el apóstol Pablo? Que nosotros tenemos un tesoro dentro de nosotros. Ahora, cuando yo te honro, cuando yo te bendigo, te doy una ofrenda, yo no te estoy honrando a ti, no te estoy bendiciendo a ti, yo estoy honrando lo que está dentro de ti. Todo era así. La Biblia dice que los levitas vivían del altar, los sacerdotes vivían del altar, dice, y todo, y los profetas también. Y dice que todo, dice, hallaré alimento en mi casa. Todo allí, todos los alimentos tenía que haber en la casa de Dios para todo el que tuviera hambriento allí se sustentase. Y los que estaban dedicados en Dios tenían que estar sustentados de esos alimentos que llegaban al templo. Entonces sí hay que dar para la obra, sí hay que bendecir la obra del Señor, sí hay que ayudar a los predicadores, porque la pregunta mía es lo siguiente, hagamos un autoanálisis. La persona se pone en duro para darle a Dios, pero antes cuando usted estaba en el mundo se le importaba gastar 10,000 pesos, se le importaba gastar no sé cuántos dólares tirándolo para arriba, bebiendo, mujeriando, gastando mujeres. Entonces, para usted bendecir un hombre de Dios que está llevando una palabra de Dios, a veces que no tiene zapatos, que no tiene pasaje, cómo llegar a su casa, no tiene cómo pagar a su casa, no tiene que darle que comer a veces a sus hijos, usted en su conciencia, usted hace una buena obra cuando usted honra y le da una buena ofrenda. Ahora, lo que yo no veo bien es que de parte del predicador le diga a usted, usted tiene que darme tanto, una tarifa. No se ve bien. Pero de parte de usted, que fue que lo invitó, tiene que haber una conciencia de honrar ese hombre de Dios. Esto es un tema muy controversial y esto hay que aclararlo, porque todos los hombres de Dios se honraban. El mismo Cristo le reprochó a Simón, le dijo, desde que yo entré a tu casa, tú no me has lavado los pies. Tú no has jugado mis pies con tu cabello. Sin embargo, desde que yo entré, esta mujer no ha cesado de jugar su pie con su cabello, de jugar mi pie con su cabello y de secarlo con sus lágrimas. Escuche bien. Le recalcó a él en su cara diciéndole, tú tienes una falta de honra, tú no me has honrado desde que yo entré a tu casa, pero esta mujer sí me ha sabido honrar desde que yo entré aquí. Entonces, como usted se comporte, es lo que usted haga. ¿Lo que importa el dinero? No. La Biblia dice que de Zaqueo dijo,
de todo lo que tengo y se lo he tomado al pueblo, lo devolveré cuadruplicado. Y dice que Jesús dijo, la salvación ha llegado a esta casa, porque la verdadera salvación y el milagro está cuando tú te desprendes de los materiales, cuando tú te desprendes del Dios dinero, cuando tú te desprendes de ese Dios mamón, cuando te desprende de él, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos tacaños dentro de la iglesia, hay gente que no le gusta honrar lo de Dios y por eso viven en miseria, por eso viven en una agonía, por eso viven, porque viven gastando el dinero en tantas cosas y cuando estaban en el mundo gastaban el dinero bebiendo, hueliendo, fumando, atracando, haciendo de todo, mujeriando. Y cuando están aquí adentro, le duele, dan una ofrenda. ¿Por qué? Porque son así, son tacaños. Mientras usted siga así, usted no va a ser bendecido por Dios. Esto no es obligatorio, pero es algo que tiene un secreto que abre la catarata de los cielos a tu favor y abre el cielo a tu favor cuando tú eres suelto para la obra de Dios. Conocí una persona que siempre honró la obra de Dios y Dios lo hizo rico, lo hizo millonario, tiene empresa hoy en día. ¿Por qué? Porque él aprendió qué es honrar la cosa de Dios. No es al hombre, no es al ministro, no es al pastor, es la obra de Dios que tú vas a bendecir. Entonces esos puntos hay que ponerlo claro. Ahora, de parte del ministro, no es ético que te diga tú tienes que darme tanto. Por ejemplo, hay muchos ministros que cobran y lo conocemos y sabemos quiénes son. Que no, gloria al Señor, me gusta hablar así, no tengo ese arte, como Felipe, como el Goldi, como Naún y toda esa gente que hablan de la gente así. Pero sabemos muy bien quién en estos caminos cobran por predicar y quienes no cobran por predicar. Y tienen una galla, una hipocresía tan fuerte que ellos dicen en los altares que no cobremos por predicar, que donde usted vaya, que no ponga requisitos por predicar, pero ellos son los primeros hipócritas que cobran. Y sabemos quiénes son, que hay que darle muchos dólares para que te suban en un escenario. Y son hipócritas porque predican los mensajes, pero no viven lo que predican. Entonces ahí es que hay que basarse. Usted está cobrando, usted está mal. Pero si andamos en fe, el que invitó, honre al que usted invitó, trátelo bien. ¿Cómo es posible que usted va a honrar a una persona y lo va a acostar en el piso? ¿Cómo es posible que usted va a invitar a una persona y ni siquiera le va a dar una frisa y lo va a dejar con frío? ¿Cómo es posible que usted va a invitar a una persona, no le va a dar que comer, no lo va a tratar bien, no le va a dar su pasaje? Mire, si usted puede darle hasta el dinero para que pague su renta, ¿me entiende? Para que le lleve alimento a sus hijos. Eso es una obra que Dios lo ve y Dios te bendice. ¿Me entiendes? No nos podemos encerrar con la cosa de Dios, con temas que son controversiales y la gente lo toma como le conviene. Hay muchos pastores que son tacaños, que no les gusta andar y dicen, no, porque los predicadores que ponen tarifa a los predicadores. Pero usted sabe que toditos no son así, pero a los que no le ponen tarifa a usted tampoco le da nada. A los que no le ponen tarifa para predicar, usted lo invita de lejos, totalmente de lejos, y lo manda para su casa sin pasaje, sin comida para darle a sus hijos, sin alimento y sin nada para pagar la renta. Entonces usted lo está haciendo peor, porque usted está siendo hipócrita. Entonces, si usted no quiere que cobren, también cuando usted invita a la gente, trate a los predicadores bien. Porque bastante ofrendas se recogen en las campañas y en las actividades para usted saltarle a un predicador solamente con el pasaje. Yo no veo eso ético tampoco, porque si usted recogió una buena ofrenda en una campaña, se ve fraude y se ve estafa y se ve mal, porque la ofrenda son para los predicadores, si usted no lo sabía, porque el invitado para ese evento fue el predicador. Y si usted no le da la ofrenda al predicador y se la roba, usted todo el tiempo va a vivir atrasado. Se le va a dividir la iglesia, va a tener problemas en su congregación. Como pastor usted no va a crecer. Entonces, no venga con su hipocresía hablando, no, porque yo con los predicadores que me cobran, yo ni siquiera lo invito, pero los que no le cobran a usted lo invitan y usted no le da ofrenda.
y lo envía sin pasaje, sin nada para su casa y sin comida. La pregunta mía es, yo quiero que usted me deje en los comentarios para terminar este tema y vamos a desarrollar el segundo paso sobre este tema. La pregunta mía es, ¿está bien eso que se envíe un predicador sin nada para su casa, que trabaja en la obra completamente? Déjeme su comentario ahí, en el nombre de Jesús. Y si te ha gustado este video, comparte este video y bendice a los demás. Síguenos en Manuel Jiménez Oficial por el canal de YouTube y como pastor Manuel Jiménez y como profeta Manuel Jiménez 2 páginas del Facebook. Así que Dios te bendiga.